Si no se nos junta con el pleno. Bueno, egunon, saio hau publikoa da, herritarrek bertan adosten diren gaien berri izan dezaten, grabatu eta publikoki zabalduko da. Hona bertoratutako pertsonak era libre batean etorri dira, eta kontrakoa izan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. Bueno, egunon, eguneko gai zerrendaren lehenengo puntua, batzordearen presari buruzko erabakia, pronunciamiento sobre la urgencia de la comisión. Juanra. Sí, bueno, la urgencia de la comisión viene dada porque en el punto 3 del pleno del orden del día tenemos el reconocimiento de la suspensión del contrato de Gestiesport por aquello de las medidas COVID y lo que es la liquidación ya del contrato. En eso, pues, tras el informe de secretaría se dice que hay que abonar una serie de cantidades y la urgencia viene, pues, para hacer la modificación de crédito para poder tener esas cantidades para poder cerrar la cuestión. Y de ahí viene la urgencia de esta comisión. Eskerrik asko, Juanra. Bueno, barkatu alenik ez diote esan ongi etorria Xabier Saiz de la Mazari, dela idazkari berria. Eskerrik asko zuri eta dan hori ni hemen hartzeagatik eta espero dute denbora luzez elkarrekin egotea eta nahi duzunerako alderdi politiko guztientzat luzatzen dizuet nire prestutasuna laguntzeko edo zertan. Eskerrik asko, Xabier, nos va a explicar él también una aclaración en cuanto a este punto. Sí, el punto tercero del orden del día del Pleno, como ha comentado Juanra, aprobar la indemnización a la empresa Gestiesport como consecuencia de la situación derivada del COVID requiere la existencia de crédito presupuestario que anteriormente no existía y es por eso que, por una cuestión de orden legal, es un requisito indispensable para poder aprobarlo. Realizar una modificación presupuestaria que permita disponer de ese crédito. Vale, eskerrik asko, Xabier. Pasamos a votar. Si queréis pronunciaros. No, tenía la duda de si había sido algo que había surgido después de la comisión o que se había visto después o qué, pero sin más o menos. La explicación. Vale, bozkatzera pasatuko dugu. Aldeko botoak. De urgencia, vale, bigarren puntua, expediente 3622/2021, programa desberdinen arteko kreditu transferentziagatiko 2021 aurrekontu aldaketa onartzea hala badagokio. Expediente 3632/2021, aprobación si procede de la modificación del presupuesto 12/2021 por transferencia de crédito entre los distintos programas. Juanra. Bueno, a la hora de hacer ya la modificación, pues aprovechamos y hacemos dos modificaciones. Hacemos transferencia de crédito a dos partidas. Lo que hacemos es minorar la partida de Garma Seguna, que lógicamente estaba sin ejecutar, de 40.000 euros. Y aumentamos en 15.000 euros la inversión en infraestructuras, que es aumentar la partida que teníamos para los terrenos de las aceras de Sollano, que teníamos 40.000 euros consignados y conseguir los terrenos pues va a salir un poquito más. Y aumentamos esa partida de 15.000 para tener crédito suficiente y por otro lado pues aumentamos la partida, la 3421-22715, que es el contrato de gestión del polideportivo de 25.000 para tener crédito para hacer frente a la indemnización que se reconoce en el punto 3 del pleno. Eskerrik asko, Juanra. Mónica. Ez esaterik. Vale, bozkatzera pasatuko dugu. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak. Vale, gai zerrendan puntu gehiagorik ez daudenez bukatutzat emango dugu saioa. Eskerrik asko.